esta prórroga o suspensión de 14 días del proceso de extradición solamente es un triunfo temporal. Y considero que finalmente la justicia norteamericana se impondrá y devolverá al extraditable Toledo a que rinda cuentas al pueblo peruano y a la justicia como debe ser. Perfecto. Y vamos a hablar de un capítulo más que se está escribiendo en esta novela, que es la extradición de Alejandro Toledo, el expresidente de la República. Y estamos en comunicación ya con el doctor James Rodríguez. Él es experto en temas de extradición y además es abogado penalista. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Como siempre, es un honor estar con ustedes, a sus órdenes. Gracias por los minutos, doctor. El tema, ¿no?, que nos lleva a hablar una vez más de Alejandro Toledo, cuando ya teníamos la información de que incluso ya iba a ser extraditado, surge un nuevo recurso al cual ha apelado la defensa legal de Alejandro Toledo para ampliar aún más este tema de su extradición. ¿Cómo se puede entender este tema y cómo se puede entender a la justicia norteamericana de haberle aceptado este recurso, un recurso más que dilata justamente el tema de su extradición? Efectivamente, el día jueves, la Corte, a través del juez honorable Tomás Hickson, había ordenado que el expresidente y extraditable Alejandro Toledo se entregara al sheriff del condado para que pueda ser extraditado. Sin embargo, un día antes, es decir, el día miércoles, si no me equivoco, la Corte del Circuito de California, a través de la Sala, había aceptado un pedido de emergencia presentado por la defensa del extraditable Toledo. ¿Qué es un pedido de emergencia? Es lo que se conoce acá en nuestro país una medida cautelar. Una medida cautelar en donde le solicita a la Sala Penal de que detenga la extradición a efectos de poder sustentarlo en un periodo corto para poder alegar ante el tribunal las razones por las cuales la defensa del extraditable Toledo considera de que no debe ser entregado a las autoridades peruanas y devueltas a nuestro país. Este último pedido ha sido recibido y aceptado por el circuito de la Corte y ha suspendido temporalmente la detención y entrega del extraditable Toledo a las autoridades peruanas. Y se entiende entonces temporalmente por estos 14 días que ha solicitado para presentar justamente este recurso, ¿no?, que va a presentar la defensa legal de Alejandro Toledo. Pero ¿qué va a pasar en el transcurso de estos 14 días o qué va a pasar luego de que terminen estos 14 días que ha solicitado Alejandro Toledo? ¿Qué es lo que va a pasar con él? ¿Ya se le va a poder extraditar o va a poder venir al Perú? ¿Qué es lo que va a pasar? Todo va a depender de lo que resuelva finalmente esta sala de apelaciones. Si la sala de apelaciones, una vez presentado los sustentos de este recurso de emergencia, este recurso de reconsideración, los rechaza, entonces sale vigente y quedaría pues el juez Tomás Hickson a poder ejercer su jurisdicción y ordenar la detención de Toledo. Esto en realidad yo lo tomaría como una victoria temporal por parte de la defensa de Alejandro Toledo, pero ello no implica que suspenda su proceso de extradición. Proceso de extradición que desde mi punto de vista y la práctica ya ha culminado en su etapa jurídica, judicial y en su etapa política. En conclusión, este proceso de extradición ya culminó. Lo que está presentando la defensa del extraditable Toledo son recursos dilatorios para poder detener momentáneamente, por eso manifiesto que es una victoria temporal por parte del expresidente, para detener en estos 14 o 15 días su proceso de extradición. Pero considero que finalmente el expresidente debe y va a volver a nuestro país a rendir cuentas a la justicia por el tema de Odebrecht y esperemos que lo haga a la brevedad posible. Ok, entonces según su visión es que sí o sí se va a dar el tema de la extradición. Ahora, doctor, ¿y exactamente qué es lo que viene cuestionando la defensa legal de Alejandro Toledo con este tema de y por qué ha solicitado este recurso de reconsideración en todo caso? Bien,
El expresidente debe presentar en estos 14 días los argumentos y los motivos por lo que él no debería ser supuestamente extraditado al Perú. Considero de que estos alegatos van a ser evaluados por la sala y finalmente no olvidemos de que ya ha sido rechazado anteriormente recursos muy parecidos, ¿no? Recursos en los cuales la defensa del extraditable manifiesta de que supuestamente en nuestro país no se viviera un Estado de Derecho, no se respetaría las leyes, no habría una seguridad en un lugar de detención, en este caso el penal de Barbadillo. Mire, el privilegio que él tiene como presidente, estar en un penal en donde tiene pues las prerrogativas y, por qué no decir, gollerías que no lo tienen otro detenido común en nuestro país. Entonces también manifiesta la defensa del extraditable de que en base al estado de emergencia y en base a las protestas se encontraría un tema de inseguridad, ¿no? Un tema de incertidumbre social, que eso podría poner en riesgo su propia integridad y, por qué no, lo ha dicho tácitamente, su vida, ¿no? Entonces, dentro del tratado bilateral entre el gobierno peruano y el gobierno norteamericano, ningún extraditable puede volver al país de origen, en este caso el Perú, si es que va a ir a un tema de muerte, a una condena de pena de muerte. En esos casos no procede. Por eso la defensa del extraditable, Toledo, trata de victimizarse, ¿no? Crear una corriente de una persecución política y que en nuestro país no existen las garantías de un debido proceso, cosa que no es verdad, porque en los días pasados, por el tema precisamente de Ecoteva, el juez de la causa, el juez de investigación preparatoria, rechazó un pedido de prisión preventiva por este nuevo proceso. Lo rechazó y le dijo a la Fiscalía que ordene y que haga bien las cosas. Y esto no hace más que demostrar que en nuestro país sí existe un Estado de Derecho y se respeta la legislación, porque si no se hubiese declarado fundado, así como se dice a rajatablas, pero no, se han respetado los derechos a pesar que no se encontraba presente la defensa del extraditable, lo que no hace más que confirmar que sí vivimos en un Estado de Derecho. Exacto. Cosas y razones y fundamentos por los cuales el gobierno norteamericano, yo creo que finalmente se ha dado cuenta de que solamente son recursos dilatorios y expansivos para poder detener momentáneamente este proceso de extradición, el cual ya ha culminado. 7 de la mañana, 21 minutos. Estamos en conversación con el doctor James Rodríguez. Él es experto en temas de extradición, es abogado penalista. Ahora, doctor, Alejandro Toledo, la defensa de Alejandro Toledo, ¿podría presentar algún recurso más para seguir dilatando? Van 5 años, si no me equivoco, este proceso de extradición de Alejandro Toledo, ¿verdad? ¿Podría presentar algún recurso más? 6 años. ¿Podría presentar algún recurso más entonces o no? ¿O ya este es el último? Dentro del tratado bilateral. No, dentro del tratado bilateral entre el gobierno norteamericano y el gobierno peruano, tratado bilateral de extradiciones que valga las ironías del destino y de la vida, el mismo presidente y extraditable Toledo fue el que firmó este tratado de extradición con el gobierno americano. Y es el propio tratado el que lo está dejando, pues, digamos, en un círculo sin salida, porque los argumentos de defensa se le han ido cayendo poco a poco. Sí, posiblemente pueda presentar hasta el último momento algún recurso de reconsideración, algún recurso dilatorio, pero desde mi punto de vista, más temprano que tarde, considero de que el gobierno norteamericano va a tomar la decisión firme de rechazar la fianza impuesta al extraditable Toledo, ordenar su detención y solicitar al gobierno peruano, dentro del margen del tratado, de que indique a través de la Cancillería los funcionarios peruanos de Interpol a los cuales se les va a entregar el extraditable y finalmente venga a nuestro país a rendir cuentas a la justicia, que yo creo que el pueblo peruano necesita aclarar y él tendrá la oportunidad de defenderse y si es culpable, ser sentenciado, porque en nuestro país no debe permitirse ningún acto de corrupción y menos de impunidad. Hace un rato nos decía que esta situación de Alejandro Toledo en este momento es una victoria momentánea para la defensa legal del expresidente. Pero ¿cuál es el mejor escenario? ¿Cuál sería el mejor escenario para la justicia peruana en este tema de su extradición? Considero de que el mejor escenario para nuestro país es que el gobierno norteamericano
deje zanjado este proceso de extradición y ordene la detención y sea devuelto a nuestro país. Considero de que lo mejor que podía hacer el expresidente es finalmente allanarse ya a este proceso de extradición y aclarar los cargos y gravísimos cargos que tiene en su contra, porque son temas de corrupción, son temas de lavado de activos, y es fácil entender de que él tiene pues millones de razones para no volver a nuestro país a rendir cuentas a la justicia peruana. Claro. Ahora, doctor, de todo este tema, de todo lo que ha significado esta novela, como le decía, del tema de la extradición de Alejandro Toledo, el expresidente, ¿qué lecciones se puede sacar, ¿no? ¿O qué tendría que hacer a partir de este caso que se ha dilatado tanto, 6 años nos decía usted, para que no se repitan casos parecidos, ¿no? Con algún otro investigado por alguna otra razón? ¿Qué lecciones se podría sacar o qué lecciones podría sacar la justicia peruana? Considero de que lo que tenemos que rescatar de la justicia peruana, y en este caso en particular del expresidente y otros que se han fugado de nuestro país buscando la impunidad, sabemos muy bien de que hay personajes bastante conocidos que se han fugado del país y ya nunca más han vuelto, ¿no? Cosa del señor Silva, cosa del señor, bueno, creo que un expresidente de la Corte y otras personas más que han huido de nuestro país. Considero de que la justicia peruana debe ser más efectiva, más dura, aplicar un principio legal internacional que dice dura es lex, sec es lex, es decir, la ley es dura y debe ser aplicada como tal. Entonces, ordenar una detención preliminar, asegurar la permanencia del investigado en el sentido cuando ya haya la actividad probatoria necesaria y pruebas gravísimas del tema de corrupción, ordenar su prisión preventiva y ordenar el impedimento de salida del país. En consecuencia, eso aseguraría la presencia física de un investigado y evitaríamos fugas como lo que ha pasado con el señor Toledo, con el extraditable Toledo, y el país, el Estado peruano, ha tenido que gastar muchos recursos que se han podido destinar a los temas de emergencia, a los temas de alimentación, a las ollas comunes, a los temas de las lluvias que están en nuestro país, recursos que necesitamos y que tenemos que invertir y el Estado tiene que destinar para poder tener el apoyo legal y poder tener la representación, en este caso los abogados que ha contratado el gobierno peruano en Estados Unidos, para representarnos y coadyuvar en que el extraditable regrese a nuestro país. Es decir, nos evitaríamos muchos recursos extras si la justicia peruana actúa con precisión, con efectividad y como indica la ley. Y en otros casos que se está dando últimamente, se está actuando de alguna manera así, ¿no? Rápidamente están saliendo impedimentos de salida, detenciones preliminares, ¿verdad? Efectivamente, por ejemplo, pero también seamos sinceros, han habido situaciones en las cuales la policía y la fiscalía ha actuado de manera correcta, de manera rápida, efectiva. Por ejemplo, hace 3 semanas salió en un dominical importante de nuestra ciudad el tema y la fotografía de este sujeto investigado, denominado el Español, en compañía del aquel entonces director de la policía. Exacto. ¿Lo recuerda? Claro. Claro. Y al día siguiente, la Fiscalía allanó las oficinas y la casa del exdirector de la policía, cosa que me parece muy bien. Y hay que resaltar la labor de la Fiscalía. Pero en concordancia, por ejemplo, en el tema de justicia, a los pocos días se vio el tema de la niña que fue quemada en la Plaza 2 de Mayo. Sí. ¿Recuerda? Y ahí hubo una demora, ¿no? Venezolano. Y hubo una demora, una desidia y, ¿por qué no, una negligencia? Tanto así que la OCMA ha abierto investigación a los magistrados que han tenido a cargo este caso. Exacto. Que ha salido el impedimento de salida del país cuando la niña ya había fallecido. Muy tarde. Que salió la orden de detención preliminar a los 6 o 7 días cuando la niña pues estaba agonizando. Entonces, la policía y la fiscalía hace bien su trabajo en algunos casos, pero también hay que ser sinceros. No los hace tan bien en algunos otros, pero no debe haber diferencias. Para temas de justicia y para temas de ley, todos somos iguales ante la Constitución y las leyes de nuestro país.
Doctor, la última cortita porque nos vamos a ir a la pausa. Exitosa. ¿En cuánto tiempo, podríamos decir de repente, en cuánto tiempo exacto de repente o cercano podría ya estar Alejandro Toledo extraditado? ¿Podría estar ya aquí en el Perú para rendir la justicia peruana? Considero de que hay que ser bastante prudentes en los plazos y en los tiempos. Yo recuerdo, mi estimado, que cuando sucedió hace más de 6 años y se dio la detención del expresidente Alejandro Toledo para ser extraditado, recuerdo que muchos funcionarios y un expresidente del Poder Judicial en aquel entonces y algunos respetables miembros de la Fiscalía manifestaron de que el extraditable Toledo regresaría a nuestro país en 9 meses o en un año máximo. Recuerdo claramente. Ya pasaron 6. Digamos, ya han pasado más de 6 y todavía no regresa. Okay, por eso, en temas de extradición hay que ser muy cauto y precavido. Considero de que ya estamos en la etapa final, de que lo que está presentando la defensa del extraditable Toledo son solamente recursos dilatorios, que lo que ha tenido ahora esta aceptación por parte de la defensa y la sala ha aceptado esta prórroga o suspensión de 14 días del proceso de extradición solamente es un triunfo temporal. Y considero que finalmente la justicia norteamericana se impondrá y devolverá al extraditable Toledo a que rinda cuentas al pueblo peruano y a la justicia como debe ser. Perfecto. Muchas gracias por los minutos. Estábamos con el doctor James Rodríguez, él es experto en temas de extradición y además abogado penalista, dándonos a conocer cómo va el tema de la extradición de Alejandro Toledo.